Estimados amigos, bienvenidos a este estudio sobre la primera carta a los Corintios. Les invito a conocer una de las comunicaciones más reveladoras del apóstol Pablo, escrita para una iglesia establecida en una ciudad extraordinariamente influyente y próspera, Corinto. En el siglo I, Corinto era un centro comercial y cultural donde confluían personas de distintas regiones, creencias y costumbres. En este ambiente complejo, Pablo fundó una comunidad cristiana que pronto enfrentaría numerosos desafíos internos. Esta carta aborda problemas concretos como divisiones entre miembros, casos de inmoralidad, conflictos llevados ante tribunales paganos, confusiones sobre el matrimonio y el uso inadecuado de los dones espirituales. Lo que resulta sorprendente es cómo estos temas, a pesar de su antigüedad, mantienen una notable relevancia en nuestros días. A través de esta epístola, Pablo combina la firmeza pastoral con un profundo amor por su comunidad. Les invito a descubrir cómo sus enseñanzas transformaron a una iglesia dividida y cómo sus palabras continúan ofreciéndonos orientación valiosa para nuestras propias comunidades de fe en la actualidad. Para comprender profundamente la primera carta a los Corintios, debemos transportarnos a la antigua ciudad de Corinto del siglo I. Esta no era una ciudad cualquiera. Situada estratégicamente en el istmo que conectaba el norte y sur de Grecia, Corinto gozaba de una posición geográfica privilegiada con dos puertos importantes, Cencrea en el este y Lequeo en el oeste. Esta ubicación convirtió a Corinto en uno de los centros comerciales más prósperos del mundo greco-romano. Corinto era una ciudad cosmopolita donde confluían personas de distintas culturas, religiones y estratos sociales. Comerciantes, marineros, artesanos y viajeros de todo el Imperio Romano transitaban por sus calles. La ciudad había sido reconstruida por los romanos en el año 44 a.C., después de haber sido destruida un siglo antes, y para la época de Pablo ya era una metrópolis floreciente con aproximadamente 500.000 habitantes. La ciudad no solo era famosa por su riqueza y comercio, sino también por su inmoralidad. El templo de Afrodita, situado en el Acrocorinto, la montaña que dominaba la ciudad, contaba con miles de sacerdotisas que ejercían la prostitución ritual. La expresión vivir como un corintio se había convertido en sinónimo de una vida disoluta y entregada a los placeres. Era en este ambiente complejo y desafiante donde el apóstol Pablo decidió plantar una iglesia. Según leemos en Hechos 18:1-18, Pablo llegó a Corinto durante su segunda viaje misionero, alrededor del año 51 de Cristo. Venía de Atenas, donde había tenido una experiencia difícil predicando en el Areópago. En Corinto, Pablo comenzó, como era su costumbre, trabajando con sus propias manos. Era fabricante de tiendas y encontró trabajo con una pareja judía, Aquila y Priscila, quienes habían llegado recientemente de Roma debido al edicto del emperador Claudio, que expulsaba a los judíos de la capital imperial. Cada sábado, Pablo iba a la sinagoga y razonaba con judíos y griegos que asistían, tratando de persuadirlos acerca de Jesús. Cuando Silas y Timoteo llegaron desde Macedonia para apoyarlo, Pablo pudo dedicarse más intensamente a la predicación. Sin embargo, encontró fuerte oposición de parte de los líderes judíos. En Hechos 18:6 leemos que, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Este rechazo marcó un punto de inflexión en su ministerio en Corinto. Pablo se trasladó a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, un temeroso de Dios cuya casa estaba junto a la sinagoga. Allí comenzó a reunirse con los nuevos creyentes. Entre las primeras conversiones importantes estuvo Crispo, el principal de la sinagoga, quien creyó en el Señor con toda su casa.
Este fue un acontecimiento significativo que seguramente causó gran impacto en la comunidad judía de la ciudad. Pablo menciona en 1 Corintios 1, 14, 16, «Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, no recuerdo si bauticé a algún otro». Estos primeros convertidos formaron el núcleo de la naciente iglesia en Corinto. La predicación de Pablo en Corinto no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En 1 Corintios 2, 1, 5, él mismo describe su aproximación. «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». A pesar de los retos iniciales, el ministerio de Pablo en Corinto recibió un impulso divino. En una visión nocturna, el Señor le dijo: «No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Animado por esta revelación, Pablo permaneció en Corinto durante 18 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos, desde aproximadamente el año 51 hasta el 52 d.C. Durante este tiempo, Pablo estableció firmemente la iglesia, instruyendo a los nuevos creyentes en los fundamentos de la fe cristiana. La congregación estaba compuesta principalmente por gentiles de diversos trasfondos: esclavos, libertos, comerciantes, artesanos y algunos miembros de familias influyentes. En 1 Corintios 1:26, Pablo recuerda a los corintios: «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». Esta diversidad sería tanto una bendición como un desafío para la joven comunidad. Por un lado, demostraba el poder inclusivo del Evangelio que trascendía las barreras sociales, culturales y económicas. Por otro lado, estas diferencias generarían tensiones que Pablo tendría que abordar posteriormente. Tras estos 18 meses fructíferos, Pablo dejó Corinto y se dirigió a Éfeso, otra importante ciudad del Asia Menor, desde donde podría continuar supervisando a distancia el desarrollo de las iglesias que había fundado. La iglesia de Corinto seguía creciendo, pero junto con este crecimiento comenzaron a surgir problemas significativos. Tiempo después, estando Pablo en Éfeso, comenzó a recibir preocupantes noticias sobre la situación en Corinto. En 1 Corintios 1:11 menciona: «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros». La casa de Cloé, probablemente miembros de la iglesia con conexiones comerciales entre Éfeso y Corinto, había reportado a Pablo sobre las divisiones que estaban surgiendo en la comunidad. Además de estos informes, Pablo recibió la visita de 3 delegados de la iglesia de Corinto: Estéfanas, Fortunato y Acaico. En 1 Corintios 16, 17, 18 expresa su alegría por esta visita: «Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas». Estos hermanos probablemente trajeron noticias más detalladas sobre los problemas que enfrentaba la iglesia. También trajeron una carta de la comunidad corintia con preguntas específicas sobre diversos temas que generaban confusión entre los creyentes. Esto se evidencia cuando Pablo dice en 1 Corintios 7:1: «En cuanto a las cosas de que me escribisteis». A partir de este punto,
comienza a responder a consultas específicas que los corintios le habían planteado por escrito. Con toda esta información, Pablo identificó varios problemas graves que requerían su intervención. Uno de los más preocupantes era la división de la iglesia en facciones rivales. En 1 Corintios 1:12, Pablo describe la situación. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Estas divisiones reflejaban un problema más profundo. Los corintios estaban aplicando a la iglesia los valores de su cultura greco-romana. En el mundo helenístico era común que las personas se alinearan con diferentes escuelas filosóficas y sus maestros. Los estudiantes se enorgullecían de seguir a un orador o filósofo particular, comparando la elocuencia, el estilo y la sabiduría de sus maestros favoritos. Este mismo patrón se estaba reproduciendo en la iglesia. Algunos preferían a Pablo por su énfasis en la cruz y su fundación de la iglesia. Otros se inclinaban hacia Apolos, un elocuente predicador alejandrino que había ministrado en Corinto después de la partida de Pablo. Según Hechos 18, 24, 28, Apolos era varón elocuente y poderoso en las Escrituras, cualidades muy valoradas en la cultura griega. Un tercer grupo declaraba su lealtad a Pedro, Cefas, posiblemente atraídos por su conexión directa con Jesús y su posición entre los apóstoles originales. Finalmente, había quienes decían ser de Cristo, quizás reclamando una espiritualidad superior o una conexión especial con el Señor que los colocaba por encima de las disputas. Esta división representaba una grave distorsión del Evangelio. Los corintios estaban confundiendo liderazgo espiritual con popularidad y preferencias personales, tratando a los ministros de Cristo como si fueran líderes de escuelas filosóficas rivales. Estaban más preocupados por la elocuencia y el estilo retórico que por el contenido del mensaje. La respuesta de Pablo a este problema fue contundente. En 1 Corintios 1:13 pregunta retóricamente, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas preguntas, Pablo recuerda a los corintios que su lealtad principal debe ser a Cristo, no a los mensajeros humanos. Pablo enfatiza que el mensaje central del Evangelio es Cristo crucificado, un mensaje que parecía necedad para los griegos que buscaban sabiduría filosófica y tropezadero para los judíos que esperaban señales de poder. En 1 Corintios 1, 22, 24 declara, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Con esto, Pablo establece un contraste fundamental entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría humana valora la elocuencia, el estatus social y el poder. La sabiduría divina se revela en la aparente debilidad y locura de la cruz, donde Dios eligió salvar al mundo a través del sufrimiento y la humillación del Hijo. En 1 Corintios 1, 26, 29, Pablo recuerda a los corintios su propia condición. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, Dios lo ha elegido para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Estas palabras tenían como propósito corregir la tendencia corintia de valorar excesivamente la elocuencia y el estatus, recordándoles que el Evangelio invierte los valores del mundo y desafía las jerarquías humanas. Otro problema fundamental que Pablo identificó en la iglesia de Corinto era su inmadurez espiritual. A pesar del tiempo transcurrido desde su conversión, los corintios seguían comportándose como niños en Cristo. En 1 Corintios 3:1-3, Pablo expresa su frustración. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo utiliza aquí la poderosa metáfora de la leche y el alimento sólido. La leche representa las enseñanzas básicas del Evangelio, adecuadas para los nuevos creyentes. El alimento sólido simboliza las verdades más profundas y complejas, apropiadas para creyentes maduros. El problema no era que los corintios hubieran comenzado con leche espiritual, esto era normal, sino que seguían necesitándola cuando ya deberían haber progresado hacia el alimento sólido. La evidencia de esta inmadurez era clara: los celos, las contiendas y las divisiones entre ellos. Tales comportamientos demostraban que, a pesar de su orgullo por sus dones espirituales y conocimiento, los corintios seguían actuando según patrones mundanos. Andáis como hombres. Para corregir esta comprensión distorsionada, Pablo ofrece una nueva perspectiva sobre el liderazgo espiritual. En 1 Corintios 3:5-9 dice: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Con esta analogía agrícola, Pablo redefine el papel de los líderes espirituales. No son figuras que deben ser exaltadas o alrededor de las cuales se deben formar facciones, sino simples servidores con roles complementarios en la obra de Dios. El verdadero protagonista es Dios mismo, quien da el crecimiento. Pablo continúa desarrollando esta idea con otra metáfora, la de la construcción. En 1 Corintios 3:10-15, se describe a sí mismo como un perito arquitecto que puso el fundamento, Jesucristo, mientras que otros construyen sobre él. Advierte que cada uno debe tener cuidado con cómo construye, pues la obra de cada uno será probada por el fuego del juicio divino. Finalmente, Pablo introduce una metáfora más: la iglesia como templo de Dios. En 1 Corintios 3:16-17 declara: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta imagen del templo era particularmente poderosa en el contexto corintio, donde abundaban los templos paganos. Pablo está diciendo que los creyentes colectivamente forman el verdadero templo donde habita el Espíritu de Dios. Las divisiones y conflictos estaban dañando este templo santo, algo que Dios no toleraría. En medio de las divisiones y la exaltación de ciertos líderes, la propia autoridad apostólica de Pablo había sido cuestionada por algunos en Corinto. Al parecer, algunos consideraban que Pablo carecía de la elocuencia y presencia que valoraban en otros maestros. En 2 Corintios 10:10,
una carta posterior, se nos da una idea de estas críticas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aunque esta cita es de la segunda carta, refleja actitudes que ya estaban presentes cuando Pablo escribió la primera. Para defender su apostolado, Pablo adopta un enfoque paradójico en 1 Corintios 4. En lugar de presumir de sus logros o habilidades, describe la vida apostólica como una de sufrimiento y humillación. En 1 Corintios 4, 9, 13 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, por amor de Cristo, pero vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, pero vosotros fuertes. Vosotros honorables, pero nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Este pasaje establece un contraste irónico entre la vida de privaciones y persecuciones de los verdaderos apóstoles y la autosatisfacción de algunos corintios que se consideraban prudentes, fuertes y honorables. Pablo sugiere que el verdadero liderazgo espiritual se manifiesta no en la gloria y el reconocimiento, sino en el sacrificio y el sufrimiento por el Evangelio. Luego, Pablo apela a su relación especial con los corintios como su padre espiritual. En 1 Corintios 4, 14 y 16 escribe: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de la Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Como fundador de la Iglesia, Pablo reclama una autoridad paterna sobre ellos. No es simplemente uno entre muchos maestros, ayos, sino el instrumento que Dios usó para traerlos a la fe. Por lo tanto, tiene derecho a corregirlos y ellos deben escucharlo e imitarlo. Para reforzar su autoridad, Pablo anuncia que enviará a Timoteo, su colaborador de confianza, para recordarles sus caminos en Cristo. En 1 Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. El envío de Timoteo tenía varios propósitos: representar a Pablo, reforzar su enseñanza y preparar el camino para su propia visita posterior. También era una señal de que, a pesar de la distancia física, Pablo seguía ejerciendo su autoridad apostólica sobre la Iglesia de Corinto. Pablo concluye esta sección con una advertencia firme pero amorosa. En 1 Corintios 4, 18, 21 escribe: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los que andan envanecidos, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esta conclusión muestra que, aunque Pablo prefiere tratar a los corintios con amor y mansedumbre, está dispuesto a usar la vara de la disciplina si es necesario. La referencia al poder contrasta con las palabras huecas de quienes cuestionaban su autoridad, recordando a los corintios que el verdadero ministerio apostólico se demuestra no por la elocuencia, sino por la manifestación del poder divino. Después,
De abordar las divisiones en la iglesia, Pablo se dirige a otro problema grave, un caso escandaloso de inmoralidad sexual dentro de la comunidad. En 1 Corintios 5:1-2 describe la situación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No, debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El caso era particularmente grave. Un hombre mantenía una relación con la mujer de su padre, probablemente su madrastra, no su madre biológica. Este tipo de relación estaba prohibido no solo por la ley judía, Levítico 18:8, sino también por la ley romana. Era tan escandaloso que incluso los paganos lo consideraban inaceptable. Lo que hacía la situación aún más preocupante para Pablo no era solo el pecado en sí, sino la actitud de la iglesia hacia él. En lugar de lamentarse y tomar medidas disciplinarias, los corintios parecían estar envanecidos o jactándose. Quizás interpretaban erróneamente la libertad cristiana como una licencia para cualquier comportamiento, o tal vez veían su tolerancia como una señal de sofisticación espiritual. La respuesta de Pablo es tajante. En 1 Corintios 5:3-5 declara: «Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús». Pablo invoca su autoridad apostólica para pronunciar un juicio a distancia. Ordena que el ofensor sea entregado a Satanás, lo que probablemente significa la excomunión de la comunidad y la eliminación de la protección espiritual que la Iglesia proporciona. Sin embargo, incluso esta disciplina severa tiene un propósito redentor, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El objetivo final no es la destrucción, sino la restauración del pecador. Para explicar la necesidad de esta acción disciplinaria, Pablo utiliza la metáfora de la levadura. En 1 Corintios 5, 6, 8 dice: «No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad». Esta metáfora, tomada de la tradición pascual judía, donde se eliminaba toda levadura de los hogares, ilustra cómo un pecado tolerado puede contaminar a toda la comunidad. Así como los judíos limpiaban sus casas de levadura antes de la Pascua, la Iglesia debe limpiarse del pecado para honrar a Cristo, la verdadera Pascua que ha sido sacrificada. Pablo concluye esta sección aclarando un malentendido. En una carta anterior, ahora perdida, había instruido a los corintios a no asociarse con inmorales. Algunos habían interpretado esto como referido a cualquier persona inmoral en el mundo, lo que sería impracticable. Pablo aclara en 1 Corintios 5, 9, 13 que se refería específicamente a quienes se llaman hermanos pero practican la inmoralidad, la avaricia, la idolatría, la maledicencia, la embriaguez o el fraude. Con los tales ni siquiera se debe comer. En cuanto a los de afuera, Dios los juzgará.
La responsabilidad de la Iglesia es juzgar a los de adentro y quitar al malo de entre vosotros. El siguiente tema que Pablo aborda es el de los litigios entre creyentes. Algunos miembros de la Iglesia estaban llevando sus disputas civiles a los tribunales paganos. En 1 Corintios 6, 1-6, Pablo expresa su indignación. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. El problema no era simplemente práctico, sino teológico y testimonial. Acudir a tribunales paganos implicaba varias contradicciones. Era una contradicción escatológica. Los cristianos estaban destinados a juzgar al mundo e incluso a los ángeles en el juicio final. ¿Cómo podían, entonces, considerarse incapaces de resolver asuntos mucho menores entre ellos? Era una contradicción testimonial. Al llevar sus disputas ante jueces paganos, los cristianos daban un testimonio negativo, mostrando división y codicia en lugar de amor fraternal. Era una contradicción eclesiológica. Sugería que no había nadie sabio en la comunidad capaz de mediar en estos conflictos. Pablo propone una alternativa radical en 1 Corintios 6, 7, 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El ideal cristiano, según Pablo, no es simplemente resolver los conflictos internamente, sino estar dispuestos a sufrir el agravio y la pérdida, antes que dañar la unidad y el testimonio de la Iglesia. Esta enseñanza refleja las palabras de Jesús en el Sermón del Monte sobre poner la otra mejilla y dar también la capa a quien toma la túnica. Mateo 5, 39-40. Para reforzar su punto, Pablo recuerda a los corintios su nueva identidad en Cristo. En 1 Corintios 6, 9-11 escribe: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje establece un contraste entre su pasado pagano y su presente como pueblo redimido. Los comportamientos que caracterizaban su vida anterior, incluidos la avaricia y el fraude que podían motivar los litigios, debían quedar atrás. Su nueva identidad como lavados, santificados y justificados debía reflejarse en una nueva forma de resolver los conflictos. Parece que algunos corintios estaban utilizando el lema «todo me es lícito» para justificar la inmoralidad sexual. Pablo responde a este razonamiento en 1 Corintios 6, 12-13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo reconoce el principio de libertad cristiana, pero lo matiza con dos criterios: la conveniencia
no todas convienen, y la dominación, no me dejaré dominar de ninguna. Además, rechaza la analogía entre el apetito por la comida y el sexo. Mientras que la comida y el vientre son temporales y perecerán, el cuerpo tiene un destino eterno. En 1 Corintios 6, 14, 20, Pablo desarrolla una teología del cuerpo que contradice la visión dualista griega que separaba el espíritu, considerado bueno, del cuerpo, considerado inferior o malo. Afirma: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta concepción del cuerpo como templo del Espíritu Santo y como destinado a la resurrección eleva su dignidad y propósito. El cuerpo no es simplemente un instrumento para el placer temporal, sino un vehículo para glorificar a Dios. Esta teología fundamenta todas las enseñanzas de Pablo sobre la sexualidad. A partir del capítulo 7, Pablo comienza a responder específicamente a las preguntas que los corintios le habían planteado por escrito. La primera concierne al matrimonio y el celibato. En 1 Corintios 7, 1, 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo reconoce el valor del celibato, que él mismo practicaba, pero también afirma la importancia del matrimonio como contexto apropiado para la expresión sexual, especialmente dadas las tentaciones presentes en un ambiente tan sexualizado como Corinto. En los versículos siguientes, Pablo ofrece instrucciones equilibradas para diferentes grupos. Para los casados, 1 Corintios 7, 3, 5, enseña sobre la importancia de la reciprocidad en las relaciones conyugales. Los esposos y esposas tienen deberes mutuos y no deben privarse uno al otro, excepto por acuerdo temporal para dedicarse a la oración. Para los solteros y viudos, 1 Corintios 7, 6, 9, sugiere que es bueno permanecer como él, soltero, pero reconoce: si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Para los casados con creyentes, 1 Corintios 7, 10, 11, invoca la autoridad del Señor para prohibir el divorcio, aunque reconoce que si ocurre una separación, las opciones son reconciliarse o permanecer sin casarse. Para los casados con no creyentes, 1 Corintios 7, 12, 16, donde no tiene un mandamiento directo del Señor, aconseja no divorciarse si el cónyuge no creyente consiente en vivir con el creyente. Esto se basa en la idea de que el cónyuge creyente santifica al no creyente y en la esperanza de su eventual salvación. Sin embargo, si el no creyente abandona la relación, el creyente no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Un principio general que Pablo enfatiza en toda esta sección es el contentamiento con la situación en que cada uno fue llamado. En 1 Corintios 7, 17, 24 repite: cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca. Esto aplica no solo al estado civil, sino también a otras circunstancias como la circuncisión o la esclavitud. Esta enseñanza sobre permanecer en el estado en que uno fue llamado no es una defensa del statu quo social, sino un reconocimiento de que la transformación cristiana opera primariamente en el nivel espiritual y ético, no necesariamente mediante cambios externos de estado. Como dice en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
En cuanto a las vírgenes, probablemente hijas o jóvenes bajo la tutela de miembros de la Iglesia, Pablo sugiere en 1 Corintios 7, 25-38, que dadas las dificultades del tiempo presente, es preferible que permanezcan solteras. Sin embargo, aclara que no es pecado si se casan y que cada uno debe actuar según su propia convicción. Concluye esta sección con instrucciones para las viudas, 1 Corintios 7, 39-40, quienes son libres de volver a casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, aunque en su opinión serían más dichosas si permanecieran solas. A lo largo de todas estas instrucciones, Pablo mantiene un equilibrio entre reconocer el valor del celibato para el servicio indiviso al Señor y afirmar la bondad del matrimonio como instituto divino. El siguiente tema que Pablo aborda es el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos, otra cuestión sobre la que los corintios habían pedido orientación. En 1 Corintios 8, 1, 3, comienza reconociendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Este preámbulo establece un principio fundamental. El conocimiento sin amor es peligroso, pues tiende a producir arrogancia. El verdadero conocimiento está vinculado al amor a Dios y al prójimo. Algunos cristianos fuertes en Corinto, basándose en su conocimiento teológico de que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, 1 Corintios 8:4, se sentían completamente libres para comer alimentos sacrificados a los ídolos. Tenían razón en su teología, pero estaban descuidando el impacto de sus acciones en los hermanos débiles, cuyas conciencias, moldeadas por su pasado idólatra, aún asociaban esos alimentos con la adoración a dioses paganos. En 1 Corintios 8, 7, 13, Pablo advierte sobre el peligro de causar tropiezo a estos hermanos débiles, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo concluye con un compromiso personal radical, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Este principio de autolimitación voluntaria por amor a los hermanos más débiles es central en la ética paulina. En el capítulo 9, Pablo desarrolla este tema usando su propio ejemplo. Aunque tenía derecho como apóstol a recibir apoyo material de las iglesias, 1 Corintios 9, 1, 14, había renunciado voluntariamente a ese derecho para no ser obstáculo al Evangelio, 9, 15, 18. Este ejemplo personal refuerza su exhortación a los corintios a limitar su libertad por el bien de otros. En 1 Corintios 9, 19, 23, Pablo describe su flexibilidad cultural y personal en aras de la misión. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esta adaptabilidad misionera ilustra cómo la libertad cristiana debe estar al servicio del Evangelio, no del propio interés. Pablo compara la vida cristiana con una carrera atlética en 1 Corintios 9, 24, 27, enfatizando la autodisciplina necesaria para obtener el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En el capítulo 10, Pablo regresa al tema de los alimentos sacrificados, reforzando su argumento con el ejemplo negativo de Israel en el desierto. A pesar de haber experimentado las bendiciones divinas, el mar, la nube, el maná, el agua de la roca, muchos israelitas cayeron en idolatría, inmoralidad y murmuración, siendo castigados. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, advierte Pablo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 1 Corintios 10:6. Esta advertencia contra la idolatría lleva a Pablo a abordar directamente la participación en banquetes idolátricos. En 1 Corintios 10, 14, 22, establece un contraste entre la cena del Señor y los banquetes dedicados a los ídolos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo concluye esta sección con principios prácticos sobre cómo manejar situaciones cotidianas. En 1 Corintios 10, 23, 11, 1 enseña: no todo lo lícito es conveniente o edifica. 10, 23. Nadie debe buscar su propio bien, sino el del otro. 10, 24. Se puede comer cualquier cosa vendida en el mercado sin preguntar por motivos de conciencia. 10, 25, 26. Si un no creyente invita a comer, se puede aceptar sin preguntar. Pero si alguien advierte que la comida fue sacrificada a ídolos, es mejor abstenerse por el bien de quien lo mencionó. 10, 27, 30. Todo debe hacerse para la gloria de Dios, y procurando no ser tropiezo. 10, 31, 32. El ejemplo de Pablo es un modelo a seguir, así como él sigue a Cristo. 11, 1. El siguiente conjunto de problemas que Pablo aborda concierne al orden y la conducta apropiada en las reuniones de la iglesia. Comienza con la cuestión del uso del velo o cobertura para la cabeza de las mujeres durante el culto. En 1 Corintios 11, 2, 16, Pablo desarrolla una argumentación compleja sobre por qué, en el contexto cultural de Corinto, las mujeres deberían cubrirse la cabeza al orar o profetizar. Sus razones incluyen un orden divino de autoridad: Dios, Cristo, hombre, mujer, la creación, el hombre como imagen de Dios, la mujer creada del hombre, los ángeles que observan el culto y las convenciones culturales sobre lo que es decoroso. Es importante notar que Pablo no prohíbe que las mujeres participen activamente en el culto mediante la oración y la profecía. Su preocupación es que lo hagan de manera culturalmente apropiada. También reconoce en 11, 11, 12 la interdependencia entre hombre y mujer. Sin embargo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Después, Pablo aborda un problema mucho más grave: los abusos en la celebración de la Cena del Señor. En 1 Corintios 11, 17, 22, describe una situación escandalosa donde las reuniones para la cena se habían convertido en ocasiones de división y humillación. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Aparentemente, en las reuniones para la cena, que incluían una comida común, ágape, los ricos llegaban temprano, traían abundante comida y bebida para sí mismos, y comenzaban a comer antes de que llegaran los pobres, esclavos y trabajadores. Cuando estos últimos llegaban, encontraban poco o nada para comer. Esta práctica contradecía completamente el espíritu de unidad y amor fraternal
que la cena debería expresar. Para corregir esta distorsión, Pablo recuerda a los corintios el verdadero significado de la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 23, 26, recita la tradición que había recibido directamente del Señor sobre la institución de este sacramento. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». La cena es, por tanto, un memorial de la muerte sacrificial de Cristo y una proclamación de esta verdad hasta su regreso. No es una ocasión para satisfacer el hambre o exhibir diferencias sociales, sino para recordar y proclamar, unidos, el fundamento de la fe. Pablo advierte sobre las graves consecuencias de participar indignamente de la cena. En 1 Corintios 11, 27, 32, señala: «Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen». Pablo relaciona directamente los problemas de salud y las muertes, muchos duermen, en la comunidad con el abuso de la cena del Señor. La participación indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, tanto en el sentido del pan consagrado como en el sentido de la Iglesia como cuerpo de Cristo, atrae el juicio divino. Finalmente, Pablo ofrece una solución práctica. «Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio». 1 Corintios 11, 33, 34. La cena debe ser una expresión de unidad y consideración mutua, no una ocasión para satisfacer el hambre individual. Los capítulos 12-14 de 1 Corintios abordan extensamente el tema de los dones espirituales y su uso apropiado en la comunidad. Parece que los corintios valoraban especialmente dones llamativos como el hablar en lenguas, pero lo hacían de manera desordenada y con un espíritu competitivo. Pablo comienza en 1 Corintios 12, 1, 3, estableciendo un criterio fundamental para discernir la genuina manifestación del Espíritu. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Luego desarrolla 3 principios fundamentales sobre los dones espirituales. Diversidad de dones, pero unidad de origen, 12:4, 11. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo enumera varios dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación, enfatizando que todos proceden del mismo Espíritu, quien los reparte a cada uno en particular como Él quiere. Unidad orgánica del cuerpo con muchos miembros, 12:31. Usando la metáfora del cuerpo humano, Pablo ilustra cómo la diversidad de miembros contribuye a la unidad y funcionalidad del todo. Cada miembro es necesario, los que parecen más débiles son indispensables, y debe haber preocupación mutua. Pablo concluye: «Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular». Antes de listar los diversos roles en la Iglesia, apóstoles, profetas, maestros, etc.,
El camino más excelente, el amor, capítulo 13. En el famoso Himno al Amor, Pablo describe el amor como superior a todos los dones espirituales. Sin amor, incluso los dones más impresionantes, lenguas, profecía, ciencia, fe, son inútiles. El amor es paciente, bondadoso, no envidioso ni jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. A diferencia de los dones que cesarán, el amor permanece eternamente. En el capítulo 14, Pablo aplica estos principios al uso práctico de los dones en las reuniones de la iglesia. Contrasta dos dones específicos: la profecía, hablar mensajes comprensibles de parte de Dios, y las lenguas, hablar en idiomas desconocidos sin interpretación. Pablo valora ambos dones, pero establece una jerarquía clara en 14.1.5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El criterio principal es la edificación comunitaria. Los dones deben usarse no para la exhibición personal, sino para fortalecer a todo el cuerpo. Pablo elabora esta idea con analogías musicales y militares. Así como una trompeta debe dar un sonido claro para ser útil en batalla, el habla en la iglesia debe ser comprensible para edificar a otros. Pablo enfatiza que no está despreciando el don de lenguas. 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero establece prioridades claras. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. 14:19. En la segunda parte del capítulo 14, Pablo ofrece pautas concretas para el orden en las reuniones. En cuanto a las lenguas, máximo 2 o 3 personas, por turno y siempre con interpretación. Si no hay intérprete, se debe guardar silencio. 14:27-28. En cuanto a la profecía, 2 o 3 pueden hablar. Los demás deben juzgar lo dicho. Si alguien recibe una revelación mientras otro habla, el primero debe callar. 14:29-32. Principio general. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 14:33. Pablo también aborda brevemente el papel de las mujeres en las asambleas en 14:34-35, indicando que deben guardar silencio y preguntar a sus maridos en casa. Esta instrucción debe entenderse en su contexto cultural y en relación con 11.5, donde Pablo reconoce que las mujeres pueden orar y profetizar en la iglesia con la cabeza cubierta. Pablo concluye esta sección con una firme afirmación de su autoridad apostólica, 14:37-38, y un resumen de sus enseñanzas sobre los dones. Procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. 14:39-40. El capítulo 15 de 1 Corintios contiene la exposición más completa de Pablo sobre la resurrección. Parece que algunos en Corinto negaban la resurrección corporal de los muertos, posiblemente influenciados por ideas filosóficas griegas que despreciaban el cuerpo y veían la inmortalidad solo en términos espirituales. Pablo comienza recordando el evangelio fundamental que les había predicado, centrado en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 15:3-4. Luego enumera las apariciones del Cristo resucitado a Cefas, los 12, más de 500 hermanos a la vez, Santiago, todos los apóstoles y finalmente a Pablo mismo como a un abortivo. 15:5-8.
Pablo establece una conexión lógica entre la resurrección de Cristo y la resurrección futura de los creyentes. En 15, 12, 19 argumenta, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la predicación apostólica es vana, la fe es vana. Los apóstoles son falsos testigos, los creyentes siguen en sus pecados, los que murieron en Cristo perecieron, y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero afirma categóricamente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 15:20. La resurrección de Cristo como primicias garantiza la futura resurrección de todos los que le pertenecen. Pablo desarrolla una teología de los dos Adanes en 15, 21, 22. 45, 49. Así como por un hombre, Adán, vino la muerte, por un hombre, Cristo, viene la resurrección. Así como todos mueren en Adán, todos serán vivificados en Cristo. El primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primero, terrenal. El segundo, celestial. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Para Pablo, la resurrección no es simplemente un retorno a la vida corporal actual, sino una transformación gloriosa. En 15, 35, 44, responde a la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Usando analogías de la agricultura, la semilla que muere para dar vida a algo nuevo, y de los diferentes tipos de cuerpos, terrestres, celestiales, cada uno con su propia gloria. Concluye, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Pablo revela un misterio sobre la transformación final. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. 15, 51, 52. Los cuerpos corruptibles e inmortales de los creyentes serán transformados para heredar el reino de Dios. El capítulo concluye con un canto de victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 15, 55, 57. Esta victoria lleva a una exhortación práctica. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 15, 58. En el capítulo final, 16, Pablo aborda asuntos prácticos como la colecta para los santos en Jerusalén, 16, 1, 4. Sus planes de viaje, 16, 5, 9. Instrucciones sobre Timoteo y Apolos, 16, 10, 12. Exhortaciones finales, 16, 13, 18. Y saludos, 16, 19, 24. La carta concluye con una nota de advertencia. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anátema. La expresión aramea maranata, el Señor viene o ven Señor, y una bendición final. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y así, queridos amigos, hemos recorrido juntos esta fascinante carta que Pablo escribió a una iglesia conflictiva pero amada. Una carta que, a pesar de tener casi 2000 años, sigue hablándonos directamente a nuestros corazones y a nuestras comunidades. ¿No es impresionante cómo los mismos problemas que enfrentaban los corintios siguen presentes en nuestras iglesias? Hoy, las divisiones, la inmadurez espiritual, los problemas morales, los desafíos en el matrimonio, el uso adecuado de los dones. Pablo abordó estos temas con una mezcla perfecta de firmeza y amor que nos muestra el camino a seguir. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, te invito a que hagas 3 cosas sencillas. Primero, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué aspecto de esta carta te habla directamente a tu situación actual? ¿Qué principio necesitas aplicar
en tu vida o en tu comunidad. Segundo, ayúdanos a compartir estas enseñanzas bíblicas con más personas. Da clic en el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, y comparte este video con alguien que creas que podría beneficiarse de este mensaje. Cada vez que compartes un video, estás participando en la Gran Comisión. Y tercero, déjanos un comentario con tus reflexiones o preguntas sobre esta carta. Nos encanta conocer cómo Dios está usando estas enseñanzas en tu vida y qué otros temas bíblicos te gustaría que exploráramos en futuros videos. Recuerda que en nuestro canal encontrarás más historias y enseñanzas bíblicas explicadas de manera clara y práctica. Estamos aquí para crecer juntos en el conocimiento de las Escrituras. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.